Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de las charlas de la enmienda. Quise empezar con este soneto de Francisco Luis Bernardes, que lo estudié en la escuela, creo. Me llegó de muy niña y recuerdo haber estado profundamente tocada por ese final, ¿no? Que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Creo que de niña me encantaban las flores, y igual que ahora, ¿no? Y los frutos y el mundo vegetal con sus bellezas y sus colores y sus aromas, pero nunca me había puesto a pensar todo lo que sucedía debajo de la tierra, ¿no? Que el sustento de toda esa belleza estaba en otro mundo que era bajo la tierra. Y cuando hablé con Paula, que es nuestra invitada del día de hoy, y le pregunté de qué quería hablar, me dijo que quería hablar de lo que no vemos, de lo que sucede que no vemos. Y me vino a la mente este soneto, así que quería compartirlo con ustedes. Bueno, siempre hago una introducción hablando de algunos textos, un poco de alguna investigación que haya hecho sobre el tema. El tema nuestro de la enmienda es lo que sucede, que no vemos, básicamente, es los microbios que viven en la rizósfera de las plantas y también, ¿por qué no?, los microbios que viven dentro de las plantas. Pero hoy me gustaría hablar sobre algo más, que es una vuelta de tuerca más, que son los microbios que viven en los microbios que viven en las plantas. Así que bueno, voy a empezar leyéndoles una parte de la introducción del libro La red oculta de la vida. Ya me escucharon hablar de ese libro porque me encanta la cantidad de recursos que tiene. Y dice así: asistí a una convención en Panamá sobre microbios tropicales y me pasé 3 días junto a muchos otros investigadores con un total desconcierto por las conclusiones a las que llegábamos. Hubo alguien que habló de un grupo de plantas cuyas hojas producían un cierto tipo de sustancia química. Hasta entonces se creía que era una característica que definía a ese grupo de plantas. Sin embargo, se supo que las sustancias químicas en realidad las hacían los hongos que vivían en las hojas de las plantas, de esa planta. Teníamos que redibujar nuestra idea de planta. Otro investigador interrumpió, sugiriendo que quizás no eran los hongos que habitaban en el interior de la hoja los que producían dichas sustancias químicas, sino las bacterias que vivían dentro de los hongos. El debate siguió por estos derroteros. Después de 2 días, la noción de individuo se amplió y se expandió más allá del entendimiento. Hablar de individuos ya no tenía sentido. La biología, la ciencia que estudia a los seres vivos, se había convertido en ecología, que es el estudio de las relaciones entre los seres vivos. Y para complicarlo aún más, entendíamos muy poco. Los gráficos de poblaciones microbianas, proyectados en la pantalla, contaban con grandes secciones etiquetadas como desconocido. Me recordó la manera como los físicos modernos retratan el universo, el 90% del cual se describe como materia oscura y energía oscura. La materia y la energía son oscuras porque no sabemos nada de ellas. Esto era materia biológica oscura o vida oscura. Y antes de seguir con este tema de los microbios que viven en los microbios que viven en las plantas, me gustaría hacer como un breve paréntesis en relación a esto de la materia oscura y la energía oscura. Es un tema que no está directamente relacionado con los microbios, pero me pareció súper interesante y investigué un poco sobre esto.
Y por si no sabían, la física moderna, que se dedica a entender el universo, básicamente la astrofísica, ¿no? Puntualmente la astrofísica, tiene hoy en día dos problemas. Uno es la materia oscura y otro es la energía oscura. Básicamente la materia oscura es un problema que empezó a aparecer alrededor de 1930, en donde las cuentas no daban. O sea, es como que la materia que había entre planetas, estrellas, gases, o sea, la materia que existía, que se podía contabilizar, las fórmulas daban muchísima más materia, entonces se empezó a llamar materia faltante. 40 años después, decidió llamarse la materia oscura porque esa materia faltante, que faltaba en las cuentas, es un tipo de materia que no puede emitir luz, o sea, no refleja la luz, y que no está hecha de partículas conocidas, no está hecha de átomos, pero produce gravedad. Entonces, como no hay forma de explicar esta materia, se la llamó materia oscura. Luego se empezó, o sea, otra cosa que se estudia es este tema de la expansión del universo, ¿no? Y se creía que la materia, como produce gravedad, iba a frenar lentamente la aceleración de la expansión del universo. Lentamente se iba a desacelerar. Pero parece que en los 90s construyeron unos telescopios increíbles para poder medir la expansión del universo, ver esas galaxias muy lejanas, y descubrieron que era todo lo contrario a lo que pensaban. Más bien, la expansión del universo no se está frenando, más bien se está acelerando, y lo que produce esta aceleración sería como una especie de antigravedad, no se sabe lo que es, tampoco. Y entonces se lo llamó energía oscura. Y entonces, bueno, parece que lo que conocemos del universo y que tienen las reglas de la física es solamente el 4% y el 96% es materia y energía oscura. Cosa que es sorprendente, pero a la vez no me sorprendió para nada, porque hay una parte en los talleres que damos en la enmienda en donde yo ratifico que las estimaciones actuales de los hongos que se conocen, de lo que la ciencia conoce, es aproximadamente el 6%. O sea, conocemos el 6% de las especies fúngicas que viven en el planeta Tierra. Así que, si conocemos solo el 6% de las especies fúngicas que habitan en el planeta, no es ninguna locura que solo conozcamos el 4% de la materia y la energía del cosmos. Hablando de esto, vamos a dar un taller, aprovecho para contarles, vamos a dar un taller en Escobar, ahora el 19 de octubre. Así que atentos a más información. Pero bueno, para no irnos de tema, tengo dos papers que hablan de microbios que viven en microbios. Uno que se llama Un virus en un hongo en una planta, simbiosis triple necesaria para la tolerancia térmica, después lo voy a dejar en la bibliografía. Es una publicación del 2007 de Science y dice así: una hierba tropical que crece por naturaleza en suelos a temperaturas altas no puede sobrevivir sin un hongo auxiliar que crece en sus hojas. Cuando el hongo crece solo, sin la planta, no le va mejor y es incapaz también de sobrevivir. Se estudió que era el hongo que le proporcionaba a la planta esta capacidad de tolerar la temperatura. Pero al final resulta que no es el hongo el que le confiere la capacidad de sobrevivir a las temperaturas altas a la planta, sino más bien que es un virus que vive dentro del hongo el que le permite tolerar el calor. Cuando crece sin el virus, ni el hongo ni la planta pueden sobrevivir a las altas temperaturas. Dicho de otra manera, el hongo determina el papel, el microbioma del hongo determina el papel que desempeña el hongo en el microbioma de la planta. O sea, es una triple simbiosis. Ninguno de los tres integrantes puede sobrevivir solo. Hay otra publicación de Mondo del 2017
que se llama Los endosimbiontes bacterianos influyen en la sexualidad del huésped y revelan genes reproductivos de hongos divergentes tempranos. Y estudian al hongo del tizón del arroz, que se llama Rhizopus microsporus. Es un hongo que produce toxinas. Estas toxinas que produce el hongo, en realidad no las produce el hongo, sino una bacteria que habita en sus hifas. Y no solamente eso, sino que aparte el hongo necesita de la bacteria Burkholderia para producir sus esporas. Las esporas son la forma reproductiva del hongo, ¿no? La forma sexual. Los hongos se pueden reproducir de forma sexual y de forma sexual, ¿no? Y dice así la publicación: descubrimos que Rhizopus depende en gran medida de la endobacteria Burkholderia para su supervivencia. Aunque el hongo puede crecer vegetativamente después de que las endobacterias se pierden de forma natural o se erradican con antibióticos, esto quiere decir que le pusieron antibióticos al hongo y el hongo pudo seguir creciendo sus hifas, no puede proliferar asexualmente y su capacidad de reproducirse sexualmente se ve gravemente comprometida. Y esto da para pensar, o sea, está en la discusión, esto es algo que ya hablamos con Joaco aquella vez sobre las micorrizas, da para pensar de que si es la bacteria quien permite que el hongo se reproduzca, eso quiere decir que los hijos de ese hongo van a tener también esa simbiosis con esa bacteria, con lo cual que la bacteria limite, o sea, permita o no la reproducción del hongo, tiene que ver también con su propia reproducción. Así que bueno, ya me cansé de hablar. voy a buscarla a Paula. A ver si se conecta. Un momentito. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ay, a ver, no te escucho ni te veo. ¿Vos me escuchás bien? Sí, ahora sí, pero no sé, me llegan mensajes y me parece que me cortan la transmisión. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo va? ¿Se Bien, escucha bien? yo te escucho muy bien. Ah, qué Eh, suerte, buenísimo, yo también. lo que no puedo es verte. Me pasa lo mismo que en el vivo anterior. Eso es un problema técnico. No soy muy buena con la tecnología, pero Ah, bueno, no estoy me puedo. aprendiendo, ¿no? Yo sí te escuché perfecto, te escuché y te escucho bien. Así que Bueno, genial. estoy Sigamos acá, estoy hablando acá. entonces. Hermoso. ¿Cómo estás? Quiero que me Bueno, muchas gracias cuentes. por invitarme. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Quiero que me cuentes un montón de cosas. Quiero que me cuentes de tu proyecto, quiero que me cuentes de tus compost, quiero que me cuentes de tus técnicas. Así que, si Bueno, querés, empezamos así, mira, empiezo con mi proyecto que se llama, y me pueden seguir, se llama Betarraga por Paula, ese es mi Instagram, y después también la página es Betarraga por Paula, es la web, la página web. Y a ver, mi proyecto es está como, es como un inicio de algo que comencé hace muchos años, podría decir hace 20 años, y lo empecé, yo soy huertera, así que empecé haciendo huertas hace años y sin tener mucha idea. Y bueno, en mi proyecto lo hice, vos podés ver, son cursos, en principio, una de las partes de la web de Betarraga, vos te podés descargar talleres de huerta orgánica online, te los descargas y también tiene un PDF que es gratuito, que es una guía para que uno empiece como a hacerse algunas preguntas sobre la huerta, a qué debería prestar la atención, en principio, desde mi experiencia. Y quiero hacerte un poco, te escuchaba lo que decías de todo lo que uno desconoce, uno ya sabe que desconoce un montón, o sea, y eso me impresiona. Y en principio yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a armar un taller de huerta si no soy ingeniera agrónoma, si no estudié biología, si no soy, o sea, como un montón de cosas que me asustaban y que
y que a medida que iba haciendo más me iba dando cuenta lo poco que sé de todo. O sea, te hablo de acá, de esta tierra, de lo que pasó hace 20 años en mi vida y los próximos 20 años, con suerte, de mi vida también. Dije, bueno, yo simplemente lo voy a hacer desde la experiencia. Y voy a empezar a escuchar a todas las personas que ya saben un montón de todo lo que yo no sé. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, vos. Así que bueno, nada, acá estoy, Me encanta disfrutando. lo que decís, me encanta lo que decís porque, digamos, ya sabemos, o sea, no conocemos el 96% de la energía y la materia del universo, básicamente, entonces también es como que la experiencia directa creo que tiene un saber fundamental, mucho más allá de la ciencia, creo que lo empírico y el hecho de poder observar los ciclos naturales, son una gran sabiduría. Sí, bueno, me paro desde ese lado, que es el con el que yo puedo convivir, el que a mí me da como seguridad y energía para poder ir adelante, que me interpela, pero que no me detiene. Y de esa manera creo Betarraga, y de esa manera me levanto todos los días de la semana que puedo y laburo en la huerta. Hago el taller de ustedes, que es súper interesante, que me hace tomar nota. También estudio, empecé a cursar botánica en la Facultad de Luján, hice el primer cuatrimestre, este cuatrimestre no lo seguí, pero el próximo año lo retomo. Estudio con los chicos de ciclo, paisajismo con plantas nativas, porque bueno, después es como que te empieza a estallar un mundo de temas que se van relacionando entre sí y después lo empezás a vincular con tu propia vida, ¿no es cierto? O por lo menos a mí me pasa, como que yo digo que en la huerta encuentro un montón de respuestas, o sea, y yo soy huertera, o sea, laburo como paisajista, me encanta poner plantas nativas, pero si vos me decís describite, soy huertera. O sea, y esto que me decís cuando me propones tener una charla, yo digo, bueno, pero yo qué puedo decirte, o sea, o qué puedo decirle a la gente que te siga a vos que pueda resultar interesante, ¿no? Un montón de Este, cosas, un montón bueno, de cosas. claro. Me quedó ahí, me dejaste picando la pregunta y me gustaría que después me cuentes qué te gustó de la vida del suelo, pero antes, en relación a la pregunta que estabas diciendo recién, quiero que me cuentes un poco cuáles son tus prácticas, qué relación tenés con el compost, qué relación tenés con la vida del suelo, digamos. ¿Qué prácticas utilizás en la huerta? Algunas, aunque sea. Bueno, primero, no pico el suelo, nunca. O sea, lo evito todo lo que pueda, cosa que antes no lo hacía de esa manera. Picaba, sentía que dando vuelta, el suelo iba a mejorar un montón la vida de mis plantas. Probablemente la primera temporada sí, pero después ya no. O sea, ya empiezan a crecer estas hierbas que no deseamos, digo así porque, bueno, si están ahí es porque probablemente las necesitemos, pero no importa, no es lo que no quería por ahí en mi huerta. Algo que yo no hago nunca es arrancar las plantas de raíz, las corto y trato que esa raíz se siga descomponiendo. Y después mi vínculo con los bichitos que empiezo a identificar, empiezo a admirarlos y yo jorobo mucho, tengo una amiga que amo, que es neuróloga, que es una mujer muy brillante, y yo digo, ¿sabes qué pasa? Lore se llama. Lore, es que yo sentí mucha tranquilidad cuando me di cuenta que el bicho bolita y yo teníamos la misma importancia. A él no le importo, o sea, él va a seguir haciendo la suya. Era algo como muy sencillo, pero digo, qué lindo. Y cuando me invitaste a la charla y empezábamos, bueno, esto que te digo, bueno, ¿pero de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Pues dije, bueno, hablemos de lo que no se ve, que hace, que le da tanta importancia e impronta y salud a lo que finalmente vemos. Y porque ahí es donde yo puedo unir esta transformación que siento que vengo haciendo hace mucho tiempo, pero que con Betarraga jorobo y digo que me convirtió en la chica de la huerta. Yo ya de chica no tengo nada, tengo 51 años, pero me gusta pensarme de esa manera. Y digo, bueno, esta transformación donde la mirada o sea,
que me construyó también, ¿no? O sea, me hace ser quien soy, pero la mirada del otro era tan importante para mi carrera, para mi profesión, para mí, para estar tan pendiente. Contra esto, que tiene que ver mi mirada, ¿no es cierto?, sobre lo que sucede a mi alrededor, como que empecé a jugar con eso. Una mirada que no deja de interpelarme porque hago un esfuerzo grande, o sea, yo estoy preparada para ver, entonces hago un esfuerzo muy grande para no ser, no generar una crítica mala sobre mi estética y empezar a también tener una crítica, o sea, o a ser buena cuando miro las hojas que están en el suelo y no me vuelvo loca por sacarlas. Bueno, es como un poco de todo, ¿no? La huerta, la transformación, el jardín, el mirar lo que pasa abajo. Bueno. Me encanta lo que estás diciendo. Yo creo que te entendí perfectamente y por algo me retrotrajo tanto a ese momento de la infancia en donde ¿no? Es directa la relación que uno tiene con las plantas y con lo que se ve, con el aspecto de algo, y ir en profundidad a aquello que no se ve y que en realidad es lo que construye lo que se ve, porque no sé, lo podría pensar en la salud interna, cómo es importantísimo no sé, para el aspecto de nuestra piel, de un montón de cosas, de cómo nos crece el pelo, no sé, que creo que todo tiene como una raíz muy, 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 muy profunda y que tiene que ver con los microbios, y que los microbios no los podemos ver. De hecho, el lunes Lo que viene vamos a estar respiramos, hablando de... ¿o no? ¿Qué se respira? O sea, cuando estás ahí revolviendo el suelo, o estás ahí con las manos en el suelo, en el sustrato, estamos oliendo, estamos inspirando, no sé, algo pasa. Totalmente, el aire está lleno de microbios, de partículas de polvo rellenas de microbios, los microbios recubren todas las superficies de nuestro cuerpo, internas y externas, y todas las superficies de las plantas, y sabemos que hay microbios que viven adentro de las hojas, adentro de las raíces, que conectan adentro de las células, y ahora estamos viendo que lo que le da, o sea, un experimento puntual que confirma que en realidad hay una triple simbiosis entre un virus, un hongo y una planta, y Lo que que decías. si no existen esos tres organismos, no, la planta no puede vivir, no puede tolerar las temperaturas del trópico. Dependemos 100% de los microbios que, de hecho, hablando con Joaco el fin de semana, que estuvimos viajando, perdón, ahora No, está muy me bien, trajiste está muy cosas. bien. Eh, Me decía que había leído a un autor que le decía que los microbios que viven adentro de nuestra flora intestinal era como que tocaban el piano, y lo que los microbios tocaban eran nuestras reacciones, ya sea emocionales, físicas de salud, de nuestro sistema nervioso central, Wow, etcétera, etcétera, etcétera. wow. Eh, Sí. sí, así que me encantó cómo resumiste el tema de la conversación de hoy. Para seguir en tema, quiero que me cuentes qué te gustó del curso La Vida del Suelo. Bueno, lo sigo haciendo porque voy como tomando nota. Bueno, me gustó que no es una cadena, sino que es una red trófica. Eso me encantó, una red, y me gusta porque yo pienso mucho en círculos. Cuando planeo algo, lo planeo en círculos porque me gusta que todo se retroalimente entre sí. O sea, si tengo un proyecto, si quiero llevar a cabo algo, digo, bueno, pero esto cómo se puede relacionar con esto, y no es lineal, sino bueno, son círculos que se van entrelazando. Me encantó esa idea de red, eso me gustó un montón. Eso es o sea, de todo lo que, ahora, bueno, nada, eso es una de las cosas que más me gustaron, que fue como el inicio. Empiezo a ver, dije, bueno, voy directo a compost, porque me parece, digo, yo te lo dije y no llegué todavía, dije, porque para mí es todo un lenguaje muy nuevo, o sea, yo lo tomo re científico, y a ver, está súper bajado para que uno lo entienda sin haber pasado por la facu,
pero yo quiero no solamente entenderlo, lo escribo porque quiero tener la oportunidad de poder expresarlo con la palabra correcta. Esa es la realidad, eso es lo que yo quiero lograr. Todavía tengo que ir a los apuntes para poder decirlo. Pero sé que voy a llegar al compostaje y lo sé, pues nosotros tenemos una amiga en común, Emi, y me dijo, bueno, o sea, es como que decís, no sé si estás compostando de todo bien. Yo, por ejemplo, No, perdóname que te interrumpa ahí. De hecho, nos encontramos, nos vimos personalmente hace un claro, par de fines de semana ahí en lo de de Emily. casualidad, Estábamos compostando con Joaco en lo de la compostera de Emily, haciendo compost, ahí con la máquina que Emily la maneja de una maravilla. genia. Y, y llegaste vos, me pareció increíble que se diera esa sincronicidad. Re loco, amo, amo, yo uso su compost, o sea, todo lo que pongo en mi huerta, las terrazas, o sea, todo lo que voy haciendo quiero usar es solo su sustrato, no sé, porque o sea, porque sé que es fundamental, o sea, como que intuitivamente siempre me imaginé que era fundamental eso. Bueno, y yo quiero ver cómo composto, o sea, porque además eso me pasó, cuando empecé la huerta, yo no compostaba. O sea, no, como que ni o sea, no me parecía algo importante. Te digo, y no, de esto no hace tanto, hará 4 años que empecé a compostar. 3, no sé, en pandemia, no me acuerdo ahora cuánto pasó. Gran Tengo como, momento. en pandemia empecé a compostar, exacto. Porque, pero yo nada, pensaba, bueno, la relación de las plantas entre sí, no sé, la rotación de los cultivos, como que todo eso sí. También he cultivado con la luna hace muchos años, ahora quiero volver, bueno, cosechar, bueno, un montón de detalles, pero el compostar, yo para mí era basura, tuki, tuki, iba a la basura. Hasta que finalmente dije, no, voy a empezar a compostar. Ahora lo que tengo que hacer es saber cuándo el compost está súper maduro, esa parte, pero en realidad yo creo que lo tengo, o sea, cuando ya dejo de ver, lo uso de esta manera, corregime, cuando ya dejo de ver, no puedo identificar nada de lo que hay ahí, y por supuesto siempre tiene ese olor como a bosque, ese olor es rico, es un olor rico, pero bueno, esto ya está listo. Sí, Eh, el olor es clave. El olor te dice Jamás. mucho más que la mirada, digamos, porque puede tener palitos, restos de cosas que siguen sin descomponerse, capaz que tardan mucho, pero si tiene buen olor, eso determina todo. Y está buenísimo sentir olor a tierra húmeda, pero después como el upgrade a eso, o sea, tener aunque todavía un mejor compost, es olor directamente a micelio de hongo, que Ah, es el olor que sentís cuando vas caminando por el bosque y movés un tronco y está lleno de hongos, que se desarma todo, ese olor que sale, ese es el olor que ese es el olor a busca, micelio. Ah, wow. ese es el olor, digamos, al que la enmienda busca, digamos, que sus compost lleguen a tener ese olor. Pero ya con que tenga olor a tierra húmeda es un montón y está buenísimo y te va a hacer recontra re bien a la huerta. Pero eso quiero que me lo cuentes vos, o sea, este cambio que tuviste a empezar a usar compost, ¿lo viste en las plantas? ¿Le viste una reacción? Yo, bueno, las uso, yo todo lo hago de semilla, ¿no? Y todo esto. No sé si me doy cuenta tanto en las plantas, sí me doy cuenta que todo lo que muevo, tengo lombrices, tengo, o sea, es muy impresionante. A mí me encanta ver a las lombrices, no sé, pero digo, wow, tengo millones de lombrices y tengo plantas muy saludables. Ahora que me estoy hablando con vos, acabo de cosechar, mira, te lo veo, uno como que es muy natural todo lo que va sucediendo, entonces es como que te acostumbras, pero ahora que estoy hablando con vos, tengo unas acelgas que, a ver, son espectaculares, enormes, alcauciles, o sea, no le pongo nada a mi huerta, o sea, sí, todo el sustrato de Emily, de la compostera y lo que hago de mi compost, solo eso. Tengo 2 composteras, una que me la compré en pandemia y otra que me regalaron, estoy con las dos, pero ahora yo ya estoy mirando mi jardín y digo, me gustaría hacerme una mega compostera, ¿entendés? Muy grande, o sea, la quiero diseñar, la quiero como pensar, a ver cómo,
y le ponerla en un costado de mi casa. Solamente una vez tuve un problema con el compost que se me llenó de unas, yo digo, cucarachitas verdes, y esa vez dije, uy, ¿en qué habré fallado? Pero bueno, la ventilé, o sea, no la tengo. A ver, escucho. te escucho, te estoy Ah, ok, escuchando. ok. Digo, ¿en qué habré fallado? ¿Habrá estado muy húmeda? O sea, porque tengo como una técnica, o sea, siempre le pongo más material seco que material húmedo, siempre la revuelvo y después la dejo tapada con material seco. Siempre hago lo mismo. Alguna vez me dio fiaca y digo, bueno, habré fallado en esto, habré tenido mucho material húmedo y por eso tengo estas cucarachitas que son, yo digo, no sé, la verdad que no sé qué son. Este, fui a una veterinaria, nada que ver, fui a una veterinaria porque, bueno, mi hija tiene un pajarito, plumín, que no puede volar, lo rescató de la calle, bueno, vive con ella, ¿no? Y cuando fui a esta veterinaria me dijo, ay, tenés esa cucaracha, me encanta porque yo la necesito, de animales exóticos, necesito que me traigas. Bueno, nunca la llevé, pero porque dije, bueno, no sé si estoy para esto, pero bueno. Es que bueno, un poco lo que decís es total, a nosotros nos pasa como el lugar en donde se composta, en los campos, cuando hacemos así compostaje más a gran escala y todo, pasa a ser un reservorio de biodiversidad, porque ahí están los insectos de todo tipo o sea, de lombrices y vida del suelo, pero aparte de insectos y aves y todo tipo de vida, porque es la red trófica, Oh, o sea, la red trófica del suelo es la base para todas las redes tróficas subsiguientes. obvio. Eh, con lo cual, empezar a darle vida al suelo hace que la regeneración sea total. Entonces, si hay algún tipo de insecto, va a ir al compost a buscar algún tipo Refugio. de comida. Sí, 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 comida, humedad, todo tipo de cosas, va a ir a buscar ahí. Es típico que pase esto con pilas estáticas, ¿no? Ahí lo que enseñamos en la vida del suelo es un compost térmico, que se hace en grandes masas, que levanta mucha temperatura, y bueno, es otra técnica, pero es, digamos, para manejar capaz mucha materia orgánica y no una pila estática en donde vamos tirando los residuos domiciliarios todos los días, ¿no? Lo mío es muy, todavía no es a gran escala, o sea, la verdad es que sí me vendría bien agrandar mis composteras, o sea, el espacio donde composto. Bueno, soy vegetariana, yo consumo un montón, o sea, tengo un montón de residuos orgánicos para mandar a la compostera. En el invierno acopio un montón de hojas secas, todas las que no quiero que se saquen del jardín, o sea, el jardinero está feliz porque no tiene que hacer, le digo, no, déjalas, las hojas quedan. Pero eso lo hacía instintivamente y lo hacía también para no pasarla mal, porque decía, uff, porque vos llegabas y que decías, si querés que se vea un jardín verde en invierno, llegás y lo primero que mirás es, qué cagada, tengo todo lleno de hojas, qué feo está. Hasta que empiezo a cambiar y digo, qué lindo, tengo otra visión de mi jardín. Mi jardín es ocre, mi jardín es refugio para pájaros, mi jardín está preservando ese pasto, ponele, que me resulta que va a ser interesante. O sea, como que, y después también salgo por todo el barrio, ¿entendés? Donde vivo, y todas las bolsas verdes con hojas secas, agarro y me las llevo a la esquina, al rincón de mi jardín, y digo, bueno, este en verano es oro puro, o sea, lo recontra necesito. Bueno, y así me voy moviendo. Totalmente, ¿no? Y aparte lo que decís, de hecho lo hemos hablado, entrenar un poco el ojo, ¿no? ¿Qué es bello? ¿Qué ¿Qué, es qué es la belleza? ordenado? ¿Qué es No, la bello? ¿Qué es belleza ordenado? ¿Qué es es una, desordenado? una cancha de golf así toda verde, lisa igual, o es biodiversidad de plantas, plantas que tienen partes secas, partes verdes, partes Que que caen al atraen suelo, insectos. actividad, ¿no? O sea, qué es lo bello? Y creo que también, un poco también tiene que ver con lo que no vemos, que es fundamental y que para cuidarlo tenemos que también reentrenar nuestro ojo y Exacto. nuestro, nuestro estereotipo de belleza.
para la naturaleza. Exacto, esos jardines hegemónicos, ¿entendés? Que bueno, que uno empieza como, bueno, por eso digo que se une con la vida propia, o sea, porque uno además pierde mucho tiempo y se pierde de ver un montón de otras cosas que están ahí. Estamos como muy, pero bueno, para mí fue un ejercicio a lo largo de mi vida empezar a entender que el jardín en invierno tiene hojas y que las plantas están secas y que eso que está seco hay que dejarlo porque protege, perdón, mm, voy a tosar, Entonces, entonces tranquila. que protege a eso que está abajo y que eventualmente va a empezar a crecer. Ay, Sí, y te dejo para que te recuperes la voz y que también todo eso seco se retroalimenta alimentando el suelo, que después en la primavera va a ser un montón de energía que le va a ayudar a la planta para rebrotar. Eh, exacto, exacto, Así que exacto. bueno, Pau, creo que estamos por hoy, si te Me parece, así, emocioné, me pobrecita, emocioné. agarró, te agarró algo en la garganta, pero bueno, igual Eh, creo que hablamos un montón. Eh, agradezco mucho la oportunidad, agradezco mucho no, lo que aprendo con ustedes. me encantó que te copara sumarte a esta charla y bueno, y vamos a hacer algo juntos en algún momento, seguramente. Por supuesto que vamos a Bueno, hacer algo juntos. te Muchísimas gracias y muy saludo, feliz de conocerte. Un beso a todos. igualmente. Chau, Que estés súper chau. bien. Vos Chau, chau, también. chau, Gracias. chau.